Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Quiero compartir contigo este espacio devocional del día de hoy, donde vamos a meditar en Romanos capítulo número 14, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 12. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: Prioridades éticas, prioridades éticas. Se dice que la ética es un conjunto de costumbres y de normas que dirigen o valoran el comportamiento del ser humano dentro de una sociedad determinada. Así que lo que trata de encontrar la ética es que trata de evaluar entre lo bueno y lo malo. De alguna manera dispone un criterio a seguir. Bueno, creo yo que el apóstol Pablo nos está transmitiendo en Romanos capítulo número 14 algunos principios éticos, algunas prioridades éticas que como cristianos deberíamos tratar de abrazar, de cobijar y de vivir. La primera de ellas es la siguiente: el ser humano es más importante que las costumbres o las tradiciones. En otras palabras, nuestras relaciones son más importantes que nuestras costumbres y nuestras relaciones, y nuestras tradiciones, perdón. Versículo número 1 al versículo número 3 dicen lo siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La primera cosa que el apóstol está diciendo, recuerda, tenemos que recibir al que está más débil, o sea, la persona, el ser humano, es más importante. Si está débil, si es de una madurez menor a la de nosotros, tenemos que recibirlo. Y sigue diciendo, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue así al que come, porque Dios lo ha recibido. En otras palabras, querido hermano, necesitamos entender que cuando nos metemos en discusiones tontas, muchas veces logramos tener la razón y logramos ganar la argumentación, logramos vencer, ¿verdad?, con nuestros criterios, con nuestros razonamientos y con nuestras maneras de argumentar, ganamos la discusión. Pero, ¿sabes?, perdemos la relación, perdemos al ser humano, perdemos el testimonio y hacemos mucho daño a aquel que todavía es más débil en la fe. Así que la primera prioridad ética que quiero compartir contigo es esta: necesitamos entender que el ser humano es más importante que nuestras costumbres, que nuestras creencias, incluso que nuestras tradiciones. La segunda prioridad ética que yo observo en este pasaje bíblico tiene que ver con lo siguiente: la actitud es más importante que la exactitud. La actitud es más importante que la exactitud. Mira lo que dice el versículo número 5 y versículo número 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Sabes? Lo que cuenta aquí en el fondo no es tanto la exactitud. No son los breves detalles o las cosas mínimas, no, sino más bien la manera y la forma en cómo hacemos lo que estamos haciendo, nuestra actitud. Eso es más importante que la exactitud. En este caso, estaban quizás debatiendo entre si comer ciertos alimentos o no comerlos. Si se podía permitir, ¿verdad?, dentro de la mesa algunos elementos que otros estaban comiendo y otros decían que no deberían de comerlo. Incluso se menciona el día, así que algunos gustaban quizás celebrar el día del Señor en un día y otros lo hacían en otro día, y de repente caían en una serie de discusiones. Bueno, al final de cuentas el apóstol Pablo está diciéndonos lo siguiente: no se trata de ser tan exacto, se trata más bien de tener una actitud que permita tener una buena relación entre los cristianos, entre las personas. Nuestra actitud es mejor que nuestra exactitud. Y la tercera prioridad ética que yo logro encontrar en este capítulo 14 de Romanos es la siguiente: el propósito es más importante que la vida misma.
Así como lo oyes, el propósito es más importante que la vida misma. Observa lo que dice el versículo número 7, 8 y 9. No lo digo yo, lo dice el apóstol. Mira lo que dice. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Querido hermano y hermana, amigo y amiga, no se trata solamente de vivir por vivir. No. Se trata de que usted viva bajo un propósito. ¿Puedo hacerte una pregunta aquí antes de continuar? ¿Conoces ya el propósito de tu vida? ¿Entiendes por qué Dios te ha permitido estar sobre la tierra? ¿Tienes un propósito para poder levantarte cada mañana, para poder ir a la vida, para poder hacer todo lo que haces y luego regresar a tu casa? ¿Tienes un propósito para vivir día con día? No se trata nada más de vivir la vida como se nos antoje, no. Se trata del propósito. Así que esta es una prioridad ética. Entendamos, usted y yo tenemos un propósito dentro de la tierra, así que vivamos bajo este propósito lo que Dios espera que nosotros vivamos en nuestra vida cristiana. La cuarta prioridad ética que yo logro observar en este pasaje de la Escritura se encuentra en los versículos número 10 y versículos número 11, y es la siguiente: adorar a Dios es más importante que criticar a otros. Adorar a Dios es más importante que criticar a los demás. Mira lo que dice el versículo número 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Querido hermano, hermana, amigo y amiga, adorar a Dios es algo fundamental y no podemos pasarnos la vida solamente señalando, criticando a los demás, poniendo un dedo señalando los errores de los demás. Recuerda, cuando usted extiende su dedo para señalar a otros, pues hay mínimo 3 dedos más que te están señalando a ti, en tu culpa y en tu necedad de alguna manera. Así que esta prioridad ética es fundamental. Adoremos a Dios, tratemos de vivir una vida plena, una vida llena de la esperanza, una vida llena de la fe, una vida llena del favor de Dios, y esto nos permitirá de alguna manera avanzar hacia adelante, tratar, ¿verdad?, de que nuestra vida sea un ejemplo para otros y que estos otros que a lo mejor son débiles en la fe puedan asimismo madurar, puedan asimismo tener un crecimiento, y para que paulatinamente ellos también vayan creyendo sustancialmente las verdades que el Señor Dios Todopoderoso nos ha enseñado a través de su palabra. Y mira lo que dice el versículo número 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No se te olvide todo esto. El versículo número 12 cierra todo este concepto. O sea, estas prioridades éticas nos van valorando, nos van evaluando, nos ponen en la plataforma correcta, pero al final de cuentas recuerda algo: cada uno de nosotros daremos cuenta delante de Dios, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de la manera en cómo vivimos esta vida sobre la tierra. Así que evaluemos, pongamos entonces prioridades éticas cristianas en nuestra fe, en nuestra vida, y vivamos a plenitud cada día de nuestra vida. Espero que esta meditación sea de bendición para tu vida y me encantaría poderte ver el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.